El abogado de derechos humanos Víctor Pino, integrante de la Fundación Para que Nunca Más, ve con preocupación el controversial proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza RUF, actualmente en discusión en el Parlamento. Esta iniciativa, que busca regular precisamente el accionar de las policías y fuerzas armadas, ha despertado serias alertas por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos debido a su posible impacto negativo en ciertas garantías fundamentales. Así, Pino advierte que el proyecto podría debilitar principios esenciales como la proporcionalidad, la gradualidad y la responsabilidad en el uso de la fuerza, consagrados no solo en tratados internacionales, sino también en la legislación chilena. Señala también que su aprobación, tal y como está, permitiría prácticas cercanas a la tortura y consolidaría un estado policial donde la violencia se ejerce de forma desigual, afectando principalmente a los sectores populares. Además, también considera que el rol ideologizado de las fuerzas policiales llama a una urgente reforma estructural a Carabineros. Todo eso y más es lo que nos conversará Víctor Pino en este capítulo de Conciencia Activa, como siempre desde la disquería y librería popular de Recoletras, donde ya nos espera todo el equipo de Conciencia Activa y por supuesto nuestro querido periodista y conductor César Awey. Así que vamos contigo, César, a Recoletras. Gracias, querida Catalina. Efectivamente estamos en Recoletras, la disquería y librería popular donde se democratiza la cultura, en este caso la literatura y la música. Y nosotros tratando de aportar con pensamiento crítico en esta oportunidad, como muy bien decía Catalina, con nuestro invitado, el abogado Víctor Pino, que es abogado de derechos humanos y parte de la Fundación Para que Nunca Más. Víctor, gracias por estar en Recoletras. ¿Conocías este lugar? Bienvenido. Hola, sí, conocía el espacio físico, no el programa. Lo había visto extractos de pronto en las redes. No, y el espacio físico, ¿qué te parece? No, está maravilloso. Siempre decimos que es un lugar de primer nivel y yo invito a que la gente venga, que nos sigue en nuestro país, vengan por favor a conocer Recoletas, que está a la entrada del municipio en Recoleta 2774, y efectivamente es un lugar de primer nivel con muchos libros y mucha música. Maravilloso, espectacular, acogedor. Así que vengan, efectivamente vengan a conocer el espacio. Víctor, cuando yo te presento como un abogado de derechos humanos, puede ser muy amplio. ¿Qué significa el tema ser abogado de derechos humanos? Mira, hoy día está bastante de moda ser abogado de derechos humanos en el papel. ¿Qué implica ser abogado de derechos humanos o qué se cree que es ser abogado de derechos humanos? A mi parecer, hay muchas personas que porque estudiaron un curso de derechos humanos dicen ser abogado de derechos humanos. Mi caso es distinto. Nosotros trabajamos en la calle, en la protección de derechos humanos con un equipo jurídico y multidisciplinario, de hecho, donde hemos estado en comisarías, en unidades policiales de la policía, investigaciones de carabineros, muy anterior al estallido, incluso en las movilizaciones estudiantiles, en el pingüinazo, perdón, en la revolución pingüina del 2011 hacia adelante. Hemos interpuesto, yo particularmente, decenas o cientos de recursos de amparo en favor de personas que están siendo vulneradas sus derechos por agentes del Estado. Así yo lo tengo abogado de derechos humanos desde el aspecto práctico, de la defensa de la vida y los derechos de las personas frente a la agresión del Estado. Alguien nos está viendo de repente, una persona que puede decir, este es uno de los abogados que defiende a las personas que quemaron el centro, que destruyeron todo. No, nosotros no defendemos personas que hicieron o no hicieron algo. Nosotros defendemos personas. Personas que ante la asimetría de estar frente a agentes del Estado, armados y empoderados legalmente, hacen abuso de esas armas y de ese poder. Nosotros defendemos personas y no miramos el motivo inicial por cual están detenidas. Solamente miramos de que si están detenidas y se le imputa un delito, se haga conforme a derechos, sin tortura, sin abuso sexual, etcétera, etcétera. Vuelvo al tema de mi abuelita, que decía que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Un ejemplo de lo que tú estás diciendo, Víctor Pino, que Conciencia Activa. Ejemplo es que durante el estallido social, cuando caían detenidas mujeres, sobre todo jóvenes, eran brutalmente agredidas sexualmente por carabineros y principalmente por carabineras. En ese contexto, nosotros nos hacíamos presentes en las comisarías, entrevistábamos a los detenidos y detenidas y dependiendo de la necesidad poníamos los recursos y acciones legales correspondientes en favor de la vida y la integridad física de esas personas. ¿Qué es agredir sexualmente? Agredir sexualmente es que cuando una chica o una mujer adulta cae detenida, le quitan la ropa, le tocan sus partes íntimas, le introducen objetos por los diversos orificios del cuerpo. ¿Eso pasó? Pasó ¿Eso pasó? todos los días. Todos los días. Todos los días.
O sea, que en 2025 que estamos haciendo esta entrevista, eso pasa. Claro, pasa menos, pero sigue pasando, exactamente. Pero ¿cómo? ¿Qué pasa con esos uniformados que llevan a cabo ese tipo de cosas que la verdad que me quedo helado? Bueno, es que es ahí donde está el debate, precisamente, porque cuando queremos hablar de, como tema central, las reglas de uso de la fuerza, el sector Ya. quiere quitar la gradualidad, la proporcional, la responsabilidad posterior, y entre otras cosas, no sé si ustedes lo saben, quieren quitar también la prohibición de agredir a un detenido estando, a una persona ya estando detenida. O sea, para mí, yo eso lo leo como la reinstalación de la legalidad de la tortura. O sea, una persona que está reducida, que está al interior de un calabozo, o que está esposado, que en definitiva está rodeada y bajo control de las fuerzas policiales o militares, ¿por qué podríamos autorizar, bajo qué lógica podríamos autorizar que esa persona pueda ser agredida, que no exista una prohibición de agresión a una persona ya reducida por agente del Estado? Para mí eso es legalizar la tortura. Tú llevaste el caso de esta niña del canal De Francisca Sandoval. Francisca Sandoval, del canal de La Victoria. de Canal 3 de la Victoria. Canal 3, perdón, de la Victoria, que es toda la acción del mundo. Si podemos resumir un poco el caso de Francisca Sandoval. Caso de Francisca, grandes rasgos, esta muchacha recibe un disparo el día 1 de mayo del Ella estaba 2022. cubriendo. Estaba cubriendo la manifestación de la Central Clasista Trabajadores y Trabajadores. Desde antes que ella fuera mortalmente herida, un grupo de personas desde el interior de la calle San Alfonso, al principio, estaban atacando a los manifestantes, a los marchantes, tanto con objetos contundentes, palos, cuchillos, fierros, y entre medio fuegos artificiales directos al cuerpo y disparos. De hecho, Francisca estaba grabando, estaba transmitiendo en vivo el momento de ser herida, Su credencial de periodista. y un chaleco con el logo grande que dice prensa, por adelante y atrás. Entonces ella está transmitiendo, y en su transmisión señala: los comerciantes ambulantes están disparándole a los manifestantes. Lo dice aproximadamente 5 minutos antes, de acuerdo a la cronología del video, hasta que se le cae el disparo. Estaban disparando por lo menos 20 minutos antes ya a los manifestantes. Francisca se acerca con la idea de parapetarse en un árbol, no alcanza a llegar cuando es alcanzada por una bala en su cabeza. ¿Cuál ha sido el debate en esta causa? El responsable de ese disparo ya está condenado, 24 años por diversos delitos, homicidio, porte de armas, disparo. Fue que en una marcha de miles de personas había un dispositivo policial, también de cientos de carabineros, de fuerzas especiales, de control, de orden público, que un carabinero de la comisaría, pero también todos sabemos que por protocolo interno y por razones de gobernabilidad, en estos espacios siempre hay brigadas especializadas de inteligencia entre los manifestantes. Sin embargo, ese día, el control de orden público, ex fuerzas especiales, se dedicó única y exclusivamente a proteger a los delincuentes que estaban atacando a los manifestantes, los protegió, los cuidó y coordinó con ellos el ataque a los manifestantes desde antes que ellos dispararan, y desde el momento que ellos comenzaron a disparar tampoco actuó teniendo la obligación legal y teniendo las herramientas para hacerlo, entendiendo, que ellos actúan en vehículos blindados. Podrían haber intervenido mucho antes y podríamos haber evitado la muerte de Francisca y las otras personas que se reportaron heridas aquel día, que también eran miembros de prensa alternativa. El uniformado que está en prisión por 24 años, ¿qué explicación? No es uniformado, es civil. Casi. Es civil. Es un tipo que era de las mafias de May, que son los que cubren o cuidan los toldos azules. ¿Esto en qué sector concreto del centro? San Alfonso con Alameda. Desde San Alfonso con Alameda fueron los disparos y Francisca cae herida de muerte en el bandejón central frente a San Alfonso. ¿Y qué razón ha dado este caballero que está en la... No, él negó lo que sí en su declaración en el juicio señaló. Cuando se le pregunta por el arma en el interrogatorio, de dónde sacó el arma, él dice: no, yo no tomé arma, llegó una camioneta con 2 cajas y repartieron la arma. Que es una cosa que nosotros planteamos desde el principio. Nuestra querella inicial fue por asociación ilícita, porque había una premeditación. O sea, que un vehículo llegue con 2 cajas llenas de pistolas, eso es una premeditación absoluta frente a una marcha de trabajadores. Claro. Ahora tú dijiste, Desechado por la Fiscalía, por supuesto. Víctor Pino está aquí en Recoletras, donde hacemos conciencia activa. Víctor es abogado de derechos humanos de la Fundación Para que Nunca Más. Víctor,
el tema de Francisca lo dejamos entonces en qué lado de los derechos humanos, concretamente. Mira, nosotros lo que hemos estado peleando y seguiremos peleando fue la responsabilidad de Carabineros por omisión. Ellos, así como también les prohibimos o tratamos de restringir su accionar, también hay obligatoriedad en ciertos aspectos de accionar. Ellos frente a la comisión de un delito están obligados. Los civiles frente a la comisión de un delito no estamos obligados a actuar. Podemos, el caso de la llamada de detención por flagrancia. Cualquier ciudadano o persona puede detener a alguien que está cometiendo un delito siempre y cuando no arriesgue su integridad. A la diferencia de Carabineros, que tiene la obligación, y la Policía de Investigaciones, de actuar frente a la comisión de un delito. Ellos tienen una obligación legal. No lo hicieron. En una carpeta investigativa, en el caso Francisca, que tiene miles y miles de páginas, no hay una sola mención de Carabineros, como si nunca hubiera existido aquella institución. Tú dijiste que Francisca cayó cubriendo una manifestación de la central clasista de trabajadores, sino aclara este concepto clasista. Bueno, de acuerdo a lo que ellos mismos plantean como central, se refiere o tiene más bien una lógica de centrarse en la necesidad o en los derechos propiamente tal de los trabajadores, y que trata de diferenciarse de la CUT, que la CUT se sienta con la CPC y con los espacios empresariales a negociar. Esta central se supone que en teoría no iría por ellos, sino que iría única y exclusivamente por las reivindicaciones de los trabajadores, y no a negociar. Y no hay que sentarse de repente a conversar por la reivindicación de quien sea. Yo quiero una cosa, tú quieres otra. Sí, no, yo no tengo nada que ver con la central, yo estoy diciendo lo que ellos plantean como... Un ciudadano inteligente, un abogado como sí. Te pregunto. ¿Qué piensas tú de eso? Yo particularmente, yo creo que por supuesto siempre se debe conversar hasta con el enemigo, no así transar cosas elementales. Como por ejemplo en el caso de los trabajadores y trabajadoras de Chile en este instante. Las horas y el sueldo mínimo. Las horas de trabajo y el sueldo mínimo. De acuerdo. Bueno, vamos al tema que nos convoca, pues se pueden hablar de otras cosas con Víctor y de hecho lo estamos haciendo. El año 2023 se propuso en la Cámara de Diputados una ley para regular el uso de la fuerza, ¿no es cierto? Porque aquí la fuerza es un monopolio que la tienen los institutos armados de nuestro país. ¿Ya? ¿Qué pasó desde el año 2023 cuando los diputados y diputadas proponen esta regulación para el uso de la fuerza? En casos como, por ejemplo, lo que ocurrió con Francisca, etcétera, etcétera, y tantas cosas en el 2019, y así podemos seguir sumando. Bueno, lo que ha ido pasando del 2003 a la fecha es que se ha tratado de, como lo planteé al principio, se ha tratado de instalar un Estado policial, primero por un sector de los parlamentarios, de darle atribuciones que son contrarias a los derechos humanos, que son contrarias a los tratados internacionales, que son contrarias a la propia seguridad de las personas. ¿A qué me refiero? Las reglas de uso de la fuerza, primero, son legales. Tienen un principio de legalidad que está regulado tanto por tratados internacionales como por la legislación chilena, desde la Constitución a leyes y decretos. De hecho, hoy día las reglas de uso de la fuerza se rigen por un decreto, no por una ley, que es lo que está tratando de cambiarse actualmente, que tengan rango legal. Aclararon esto de decreto y ley para que todos... El decreto es una facultad del presidente. O sea, cualquier presidente, si cambia, lo puede cambiar. El decreto es la facultad del presidente de dictar ciertas normas ¿cómo te explicaría? Más prácticas respecto a cosas elementales. Como por ejemplo, me interesa eso. El decreto del presidente, por ejemplo, es nombrar un subsecretario. Es una facultad. Él lo puede hacer, lo puede sacar mañana y puede nombrar otro, ¿cierto? Es una facultad exclusiva al presidente. La ley no, la ley es la vota del Congreso, y para que eso cambie, tiene que votarlo el Congreso nuevamente con los quórum que se establezcan. Perfecto. O sea, es una discusión más amplia. Y ese subsecretario supuesto que nombra al presidente o la presidenta de la República, ¿cuánto puede intervenir en la ley? No puede. El Poder Legislativo y el órgano colegislador, que es el Ejecutivo, el presidente, pueden intervenir en la ley. Los demás tienen que acatarla y hacerla cumplir. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 2023 respecto al uso de la fuerza? ¿En qué ha quedado? Porque algunos dicen que, bueno, esto como tú mismo señalas, pero le está dando más atribuciones a quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza para actuar. Se ha perdido el espíritu. Como te explicaba, el principio es el principio de legalidad, que esto debe regirse por la ley. Lo primero que señala tanto los tratados internacionales
como la propia legislación chilena al respecto, bien tú lo decías, es el respeto a los derechos humanos de las personas, bajo el entendido que el monopolio del uso de la fuerza recae única y exclusivamente en el Estado. Por lo tanto, el Estado, al ejercer ese monopolio de la fuerza a través de las Fuerzas Armadas, de las policías, Gendarmería en lo más específico, y hoy día poco a poco se ha ido integrando y se pretende integrar de lleno, tarde o temprano, la seguridad municipal. Tiene reglas, ese uso de la fuerza tiene reglas. Principio de legalidad, de gradualidad, de racionalidad, de responsabilidad posterior de los funcionarios que usan esa fuerza. Hay diversos principios que garantizan o buscan garantizar precisamente que esas instituciones que usan la fuerza de manera legal, de manera monopólica, no sobrepasen los derechos humanos. Es por ello que eso está regulado, y también existe este principio de responsabilidad que señala que si un funcionario policial o militar en el uso de esa fuerza traspasa los límites, tiene que hacerse responsable. Eso como base. Pues la discusión que se ha generado desde el último proyecto de ley a la fecha tiene que ver con que hay un sector que es la derecha que pretende eliminar la gradualidad, la proporcionalidad, la responsabilidad, la mayoría de los principios, y también toda la derecha? no, también hay sectores de la exconcertación que son parte de esa discusión. Ya. Y como decía, la prohibición de ejercer la fuerza sobre personas detenidas, que es lo que te planteaba antes, que para mí buscan legalizar la tortura. Y ahí está la discusión entre el gobierno, que plantea o ha tratado de mantener estos principios que son los básicos del uso de la fuerza, que son los que usan todos los países del mundo, salvo las dictaduras, y Estados Unidos, que todos sabemos qué es lo que pasa con la policía norteamericana. Y acá están intentando, por ejemplo, cuando hablamos de la gradualidad, si yo ataco a un carabinero, me ofusco, y lo ataco en la calle, me controla, no sé, me ofusco por algún motivo, y quiero pegarle al carabinero, pegarle un golpe con las manos. No es proporcional ni gradual que el carabinero saque su pistola y me dé una bala en el pecho. ¿Por qué? ¿Tiene que agarrarse a combo contigo el carabinero? ¿O tiene que disparar? Tiene elementos disuasivos no letales que son previos, ¿Por ¿cierto? ejemplo? Gas pimienta. De acuerdo. Gas pimienta, ahora algunos andan con los disparadores taser, que son los eléctricos, Ya. pero gas pimienta, el uso de la fuerza, ellos pueden hacer uso de la fuerza legal. Y algunos Ellos pueden golpearme si yo los ataco. Pero Víctor, algunos quieren en el mismo ejemplo que estás poniendo tú aquí en conciencia activa, que el carabinero en ese momento que tú lo atacaste pueda sacar la pistola y matarme. Exacto. Eso no pase nada, digamos. no pase nada, ¿no? Porque no. Que ellos hablan del principio de racionalidad. ¿Qué significa, o cómo lo plantean? Que sea el efectivo policial quien evalúe en el momento el uso racional de las armas. No gradual, sino que él evalúe a su conciencia si ese es un peligro inminente para su vida o no. Pero además, sobre la misma quieren excluir el principio de responsabilidad. Y además, si la víctima cree que fue desproporcionada esa actuación del funcionario, la prueba debe recaer en la víctima. Esa víctima debe probar que el funcionario actuó de manera irracional, y por tanto es la víctima quien debe decir yo soy víctima y no un delincuente. Pero a ver, ¿a dónde crees tú, Víctor Pino, reitero, abogado de derechos humanos de la Fundación Para que Nunca Más, aquí en Conciencia Activa, que lo hacemos desde Recoleta, ¿a dónde crees tú que está apuntando esto de darle más atribuciones a los institutos armados que tienen el monopolio de la fuerza para que puedan actuar como quieran, por decirlo de alguna manera? Mira, yo te lo voy a plantear así. Yo creo que la derecha tiene un gusto muy particular por la muerte. Lo han manifestado históricamente, no lo digo yo, ¿no? Veamos la historia desde la independencia a la fecha. Creo que la derecha le gusta la muerte de los pobres, por supuesto. Por si en ese uso irracional muere un joven de la Universidad de los Andes en la Plaza San Damián, no creo que sea la misma reacción que si muere un joven en la población lavandera o la Victoria, que iba arrancando porque se robó una gargantilla. Creo que la derecha primero tiene ese gustito por la muerte de los pobres, por la violencia, pero también creo que va hacia la instalación de un Estado policial.
pero que además hablamos de una policía, carabineros principalmente, profundamente ideologizada. No es una policía apolítica, constitucionalista, que, como dice la Constitución y las ¿Qué leyes. ideología tendría la policía? No, la policía está formada bajo la lógica de la doctrina de seguridad nacional. O sea, para ellos los El ciudadanos enemigo interno. el enemigo interno. O sea, Seguimos siendo nosotros. seguimos siendo, y es cosa de conversar cualquier carabinero un día cualquiera en un control policial. O sea, el trato es de enemigo. O sea, te van a controlar la licencia de conducir y el trato es de una persona enemiga. Se te acercan con la mano en la pistola. Víctor, querido, todos los que estamos dialogando con conciencia activa se da en un contexto país donde se ha exacerbado, tómalo como tú quieras, el tema de la delincuencia, la violencia, ese tipo de situaciones. Entonces, la gente que nos está mirando, pienso yo, y escuchando, muchos dirán, ¿qué es este caballero? ¿O qué? Bueno, si hoy día están matando, están robando, hoy día no se puede andar tranquilo en ninguna parte. Yo antes llegaba caminando a mi casa a las 12 de la noche, hoy día tengo que estar a las 9. Hay sectores donde tenemos que cerrarnos a las 6, 7 de la tarde, porque si no ya es imposible. Estoy pensando en esa lógica, en ese contexto donde nosotros dialogamos, Víctor. Sí, sí, y tiene absolutamente lógica que un sector de la sociedad que se siente vulnerable ante estos hechos pida mano dura, que es lo que escuchamos la gente, lo vemos en los comentarios en las redes sociales, Eso, güey, eso. y tiene cierta lógica, pero el problema es, creamos más carabineros, más, o sea, no sé, serán hoy día 50.000, nunca se sabe la cifra porque por seguridad nacional no es pública, se estima, 50.000 carabineros, 5.000, 6.000 detectives de la Policía de Investigación de allá, creemos 100.000 más. Resuelve el problema, démosle más armas y más atribuciones. Que maten a cuanto tonto ande robando en la calle. ¿Resuelve el problema? Ese es un análisis y una discusión eterna respecto de la criminología. Alguien te va a decir, sí, lo resuelve. Si no viene el caso de El Salvador con Bukele. Sí, pero el caso de Salvador con Bukele es lo que nos muestran. Es lo que nos muestran. Yo el otro día lo conversaba con una persona, yo iba en Uber y él me decía, me hablaba de, no, hay que tener un Bukele en Chile. ¿Qué ha significado Bukele en El Salvador? O sea, es un pueblo 100% aterrorizado, donde si yo me hice un tatuaje enamorado de mi polola, ¿no? Termino, un policía me ve y asume que soy de una mala y me mandan a un gueto donde violan mis derechos humanos 24 horas al día, donde estoy años, puedo estar años. No hacen trabajar, te va a decir la persona. No, hacen trabajar y nos lo dejan acá dando vueltas en la cárcel. Desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, de derechos esenciales, eso no puede pasar. Para eso están los tratados internacionales, para eso está el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, un montón de cosas más, el debido proceso, etcétera. Entonces, volviendo, lo que necesitamos primero es desarraigar las mafias de las instituciones del Estado. Todas las semanas caen funcionarios policiales que están ligados a las bandas de narcotráfico, de crimen organizado, que son o participan activamente o son los que se les paga para que den aviso anticipado de los operativos o hagan caso omiso al llamado de la población. Lo primero es eliminar las bandas organizadas dentro de la institución del Estado, principalmente las policías. Pero además necesitamos para ello refundar el concepto de policía en Chile. Concepto de policía de carabineros, que es una de las pocas policías militarizadas en el mundo que actúan como un ejército. Las policías no son militarizadas. No pueden ser militarizadas porque son parte de la comunidad, son parte de la sociedad. Que los carabineros no tendrían que andar con pistolas. No deben tener la formación militar de un ejército porque el ejército está formado para una guerra. Perfecto. Las policías no, ellos tienen que estar para servir e interactuar con la comunidad, no para una guerra. Por eso digo, lo primero es desarraigar la doctrina fascistoide que mantienen las policías en Chile, para que esa policía entienda que la persona que controla todos los días con la que se cruza son sus vecinos y no un potencial enemigo. Absolutamente de acuerdo contigo, por lo menos yo, no sé qué piensan nuestros televidentes, amigos en Conciencia Activa. Pero ¿qué hacemos en el corto plazo? Porque eso va para, tú entenderás, por lo inmediato, ¿qué hacemos? En el corto plazo hay ley que se puede ejecutar. En el corto plazo yo te diría que yo, si tuviese esa posibilidad de debatirlo en los espacios que corresponde, iría por qué rol cumple la prisión en Chile. La prisión, teóricamente, es un espacio para dos cosas fundamentales. Primero, para que el hechor de un delito pague su deuda con la sociedad. Y dos, para que se reinserte. Bueno, o sea, discúlpame, pero la cárcel en Chile es la universidad del delito, amparada también por los funcionarios del Estado que debiesen
evitar eso. ¿Y por qué no se hace eso? Porque eso lo venimos hablando hace 55.000 años. Exacto. Efectivamente, la cárcel hoy día es una escuela del delito. Entonces, si todo lo tenemos claro, los apolíticos, los políticos de izquierda, derecha, centro, etcétera, ¿por qué no se interviene en eso? ¿Por qué no le interesa? Porque ¿Por qué no interesa? el delincuente es funcional al sistema. Piensa hoy día, así simple. ¿Cuánto se invierte en la economía familiar? En seguridad. Porque me siento vulnerable. La gente con justa razón se siente vulnerable. Invierte en seguridad. Alarmas, cámaras. Sí. Tenemos un negocio redondo multimillonario con este concepto de la inseguridad o la O sea, hay que crisis de favorecer seguridad. al negocio. Por supuesto, Desde el Estado de Chile se favorece al negocio. por supuesto. Todo lo que hace el Estado de Chile favorece el negocio, es un Estado neoliberal. Y cuando se dan estas discusiones dentro de lo que tú has sabido, Víctor Pino, ¿qué dice el Estado de Chile? No estoy hablando solamente del Estado que hoy día tiene al gobierno del presidente Boric. ¿Qué se ha dicho respecto a esto que las cárceles son escuelas para el delito? No tenemos recursos. Esa es la excusa Ya, no de tenemos siempre. recursos. Y sigue la lógica populista de decir, haremos más cárceles. De hecho, el presidente no hace mucho anunció una nueva cárcel especial. ¿Verdad? Pero antes de eso, cuando tú dices que hay mucha gente uniformada involucrada en estas cadenas del delito, bueno, los institutos armados no tienen departamentos de inteligencia para poder adelantarse, saber que Víctor Pino parece que anda en esta parada, supimos esto, nuestro personal en qué está. Departamento de Inteligencia, Carabineros tiene la DIPOLCAR, Policía de Investigaciones tiene la JIPOL, la VIPE. Ellos se dedican a la inteligencia respecto de los civiles. Ellos aplican a las organizaciones. Para ellos no. Para ellos no. En el caso de Carabineros tiene el Departamento de Asuntos Internos y Departamento Segundo, no recuerdo bien cómo se llama el Departamento de la Policía de Investigaciones que investiga hacia el interior. Ya. Y ante esta realidad que es conocida, ¿no es cierto? Pero es deficiente. Mira, yo he tenido que declarar o acompañar personas a declarar al Departamento de Asuntos Internos de Carabineros precisamente por causas de derechos humanos. No tienen ni siquiera una locación. Cuando yo hablé con un capitán que me citó 2 o 3 veces En el por pasillo. distintas causas, Sí. decía, mira, esta vez nos vamos a juntar en no sé, en la comisaría Recoleta, nos prestaron una salita. Nos constituimos aquí, vamos a estar En la trabajando 2 buena meses onda aquí. que se llama. Ni siquiera ese departamento tiene una instalación propia. O sea, ¿y por qué? Porque obvio, ellos no quieren investigarse a sí mismos, tienen que cumplir con estándares internacionales, por lo tanto tienen que tener un departamento de investigación interna, que es el asunto interno, pero ni siquiera tienen una instalación propia, tienen que andar pidiendo espacio en las comisiones. Imagínate. Oye, nosotros no vamos a arreglar el mundo en una conversación como la que hacemos en Conciencia Activa, pero sí podemos entregar elementos para que ustedes que nos siguen. Todos los días jueves estamos subiendo un nuevo capítulo de Conciencia Activa, puedan formarse su punto de vista, puedan seguir indagando. Entonces, en este instante, vuelvo, estimado abogado Víctor Pino, de la Fundación Para Que Nunca Más. ¿En qué está este proyecto para reducir el uso de la fuerza en los institutos armados? Hoy día Hoy día está ¿en qué en queda? comisión ¿Y mixta. cuándo se define eso? Eso no lo sabemos porque, a propósito de esta controversia, el Ejecutivo le quitó la urgencia, por lo tanto ya no tenemos un plazo más definido, está en comisión mixta entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que es el último trámite de discusión. Cuando no hay acuerdo entre ambas cámaras, se va a la comisión mixta donde tienen que llegar a un acuerdo definitivo. Entonces, es el estado de tramitación actual de este proyecto de ley, donde desde el gobierno se está insistiendo en mantener estos principios que yo mencioné anteriormente, desde la derecha se está insistiendo en quitarlos y darle banda ancha a las policías para que puedan disparar sin medir proporcionalidad, Pero gradualidad, no es políticamente, responsabilidad. hoy día me imagino, Víctor, que no es políticamente correcto que alguna candidata o algún candidato diga que le van a quitar atribuciones a la policía. No se le están quitando No, atribuciones en el pero cómo proyecto. va a llegar, cómo se va a presentar a través de los medios. Eso es evidente, ¿no es cierto? Sí, Y eso me imagino que políticamente, oye, si sale mi nombre involucrado a esto, ¿cuántos puntitos menos? pero es que una cosa, claro, es lo que pueda decir yo como candidato eventual a algo, y otra cosa la responsabilidad que tiene el Estado frente a la comunidad internacional. Chile es parte de la comunidad internacional, se ha hecho parte de la gran mayoría, así que no todos los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran ratificados y vigentes. El Estado de Chile, ni siquiera no voy a hablar del gobierno, porque el gobierno va cambiando. El Estado de Chile tiene una responsabilidad con la comunidad internacional más allá de lo que yo como candidato quiera o crea que es más o menos populista. Es por eso que
se le hace el llamado al Congreso a ser responsable con la responsabilidad que tiene el Estado frente al mundo. Cuando hablan de la instalación, algunos candidatos como Kaiser, Kass, que son tan sueltos de lengua para hablar de la pena de muerte, la pena de muerte en Chile no se puede reinstalar porque está prohibido de acuerdo al Estatuto de Roma. Chile es parte del Estatuto de Roma. Ustedes recordarán cuando Chile se hace parte, se ratifica, se prendieron las luces del Coliseo y se celebró. Pero ya no contará violar el derecho internacional. Ya, pero eso tiene responsabilidad, po. Si el Estado, Chile ha sido ya condenado varias veces por violar los derechos de los pueblos originarios, principalmente el pueblo mapuche, tiene condenas internacionales. No es gratis. Es lento, pero no es gratis violar el derecho internacional. Oye, Víctor, Para un país chico, no así Israel. Yes. Aprovecho de preguntarte, hace algunas semanas cuando fue el último discurso del presidente Boric, habló de Punta Peuco, la cárcel de Punta Peuco donde hay violadores de los derechos humanos en el tiempo de la dictadura civil militar. Dijo, ¿qué cambia? ¿Se cierra Punta Peuco? ¿Va a cambiar el orden interno en Punta Peuco? ¿Se nos puede clarificar esto, por favor? Lo que entiendo es que se señaló que va a convertirse en un penal común. Por lo tanto, Gendarmería, dentro de sus atribuciones, que es quien administra los penales, puede determinar qué tipo de preso entra o sale de ese penal y ya no va a ser exclusivamente para ex militares o ex policías que viven a pesar de haber sido los peores verdugos de la historia de Chile, viven con las máximas regalías. O sea, este señor que violó los derechos humanos, y mató gente, asesinó. Podría compartir pieza con un violador. Que venir a robar unos libros acá a Recoleta. Exactamente, en teoría. Ya te voy a decir, pero esto no, porque protegerlos, porque igual alguien los va a querer matar a esta gente. Como Gloria Navillán, que está ahí ladrando, que ¿cómo se le ocurre? Claro, eso mismo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Además, he escuchado otro argumento, Víctor, Pero que son personas que ya tienen 75, 80 y más años, por favor. Esto pasó hace 50, creo que la candidata Evelyn Matei lo dijo, ya pasó hace 50 años. Esto, por Dios. Personas de 60, 70, 80 y en todas las cárceles de Chile. ¿Sí? El tema es que este es un grupo privilegiado. Y entiendo que el decreto o la instrucción del presidente Gabriel Boric fue que deje de ser privilegiado y que esa cárcel pase a ser cárcel común y que Gendarmería, de acuerdo a sus disposiciones internas, pueda llevar reos de otras características a ocupar ese espacio y principalmente en atención a que todos reclaman de que hay falta de cárceles. Una última consulta te quiero hacer para tratar de graficar un poco parte de lo que hemos conversado hoy desde Recoletras, aquí en Recoleta 2774, donde se democratiza la literatura y la música. A ver, si un carabinero va pasando por cualquier calle y ve que están pateando a una persona que le han bajado del auto, observa, hay 4 personas pateando al tipo del auto. ¿Qué tiene que hacer el carabinero ahí hoy día? ¿Y qué se pretende que haga con esto de digamos, ordenar mejor el uso, quitarle atribuciones con este proyecto de ley de uso de la fuerza? Mira, Por favor, explícame. primero, el proyecto de ley no quita atribuciones, mantiene, solo que las reordena. Perfecto. En este caso, yo te El proyecto original. Ya, y en este caso original, Carabineros, como te lo dije al principio, la Policía de Investigaciones tiene la obligación de actuar frente a un acto delictivo, cualquiera sea. No, yo creo que un carabinero. Sí, por eso te digo, tiene la obligación. Primero, no puede hacerse el loco. Perfecto. Primera cosa. Y tiene que actuar de acuerdo a la gradualidad. Son 4 tipos, yo soy carabinero. Perfecto. Entonces, él ahí efectivamente está en una desventaja numérica, pero tiene los medios para poder equiparar, que es el uso de las armas no letales y letales. ¿Con qué están agrediendo al tipo? Solo lo están pateando, le están pegando cuchillazos, entonces ahí el funcionario evalúa. Pero ¿cómo voy a evaluar si está en segundo? Yo voy pasando por aquí y veo que lo bajaron de lado. Bueno, ¿Qué significa que bajaron de lado? El Estado invierte millones de dólares al año en formar a los policías, ellos tienen que tener la capacidad. Como yo tengo la capacidad en un juicio de reaccionar a una decisión del juez, para eso me formé. Por lo menos a mí me quedó bastante claro. Él tiene que tener la capacidad. Los carabineros son entrenados para ello. No es cualquier persona. No es uniforme. exactamente. Querido, la gente que sigue Conciencia Activa, ¿cómo se puede contactar? Si tiene alguna duda, ¿cómo puede saber más información de la fundación de la cual tú eres parte, Fundación Paqueno, Fundación Paqueno en Instagram, nos pueden encontrar, nos pueden escribir al Instagram Fundación Paqueno, o Paqueno, no recuerdo bien cómo está, yo no manejo la plataforma, pero Paqueno, que es la abreviación de Para que Nunca Más, que es una fundación que nace precisamente
Durante el estallido social, un equipo multidisciplinario de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, nos juntamos para trabajar con personas víctimas de la violencia policial. Hemos tenido casos terribles, terribles. Algún día quizás podríamos conversar de esa violencia que se ha ocultado, se ha escondido, no, fue terrible y nacimos en Puente Alto, que estaba completamente alejado de lo que pasaba acá en Santiago Centro, y el número de víctimas es terrible. De hecho, el comandante de Carabineros de aquel entonces hoy día está prófugo, está condenado y prófugo. Prófugo el caballo. Prófugo. El carnicero de Puente Alto, no recuerdo el nombre ahora, pero que era el que mandaba a disparar a los detenidos. Ya detenidos les disparaban escopetazos en las piernas, tortura durante horas, simulacros de ejecución. Ya puede salvarse. Sí, claro, claro. Simulacros de ejecución después de la tortura física. Entonces, nada distaba de los relatos de la DINA y la CNE. Aplicación de corriente, etc. Bueno, en ese contexto, Fundación Pa' Que No nace para que nunca más. Y luego abrimos también a violencia de género. Hoy día tenemos una gran cantidad de casos de violencia de género, principalmente violencia intrafamiliar, abuso sexual hacia mujeres y adolescentes. Entonces, Fundación Pa' Que No, búsquenlo en internet y nos escriben por los mensajes y los respondemos, todos. Y usted, perdona que me haga esta pregunta, materialmente, ¿de qué viven? De respeto por la labor que desarrollan tantos abogados y abogadas de derechos humanos, pero ¿cómo viven ustedes? Me entiendo que muchos, o la gran mayoría, es gratis esto. Entonces, ¿de dónde sacan? De la fundación es completamente gratis, o sea, en la plata sale. ¿Cómo vives tú, perdón? Yo trabajando como abogado. Pero no tenés tiempo para estar defendiendo esta cosa de derechos humanos, 10 casos, más el tema mío que me estoy separando, por ejemplo. Uy, me hago el tiempo, duermo menos. Ya que hablamos de la situación que se vive con los presos en nuestras cárceles, es lo que mucha gente quiere, como que mencionaba yo, el tema de Bukele. ¿Por qué no pueden trabajar con todos sus derechos, respetándolos? Me explico, para tal empresa, que se yo, en la minería, en otra cosa, que se yo, trabajen y tienen un sueldo remunerado. ¿Por qué no? ¿Por qué en Chile no es así? Sí es así, pero te lo explico, no es una respuesta definitiva. Hay muchos presos, principalmente en la cárcel de Colina 1, que son trabajadores y son remunerados. La cárcel de Colina tiene un área industrial o semi-industrial donde los trabajadores producen diversos productos de distinta índole y son remunerados. Lo mismo en las cárceles de mujeres, también hay mujeres que son remuneradas por su trabajo y trabajan para empresas. ¿Por qué no es así para todos? Por lo que yo ya te dije, al Estado o el sistema necesita de los delincuentes. Perfectamente podrían trabajar todos. Y cuando hablo de trabajar en las condiciones que corresponden, o sea, con un horario, con una remuneración, exacto, que no es lo que plantean este tipo Parisi, que es un payaso que los va a llevar en un barco. Sí, era para todos. Sí, bueno. No estamos hablando de trabajos forzados, que es lo que plantean algunas personas de llevarlo a picar tierra o piedra al desierto. No, pues ellos pueden trabajar, producir para empresas, pero no les interesa invertir. Si ese es el tema, yo he estado al interior de cárceles muchas veces por mi trabajo, y la gente está de brazos cruzados. O sea, por eso yo te decía, es la universidad del delito. Están de brazos cruzados contándose las anécdotas de la calle cuando podrían ponerlo a trabajar. Y que además el trabajo en las cárceles tiene una tasa elevada de reinserción a la sociedad de esa persona. Pero además hoy día no solo no hay reinserción, sino que además hay estigmatización. Si yo por alguna cosa caigo preso, me condenan, tengo antecedentes penales, salgo, quiero reintegrarme, lo primero que me piden en cualquier lugar son los documentos y certificado de antecedentes. Si tengo antecedentes no me contrata nadie. ¿Y qué es lo que vuelvo a hacer? A reincidir, si no tienen que vivir, y es lo único que saben porque tampoco le enseñaron otra cosa. Entonces el problema es estructural. Si no es poner más o menos policía, más o menos atribuciones, más o menos cárcel, el problema es una persona que está en la cárcel, por muy bien que haya estado dentro y se haya reinsertado y todo lo demás, no puede trabajar. No puede. No puede porque los papeles van a decir, usted estuvo aquí y solamente te mandó saldo. Exactamente. Bueno, solamente agradecerle a Víctor Pino, abogado de derechos humanos de la Fundación Para Que Nunca Más, que estuvo con nosotros aportándonos mucho conocimiento respecto a lo que pasa hoy día en nuestro país y particularmente respecto al tema del proyecto de ley
del uso de la fuerza en los institutos armados que tienen el monopolio de ella. Muchas gracias por tu presencia hoy, Víctor, aquí en Conciencia Activa desde Recoletas. Oh, muchas gracias a ustedes, el espacio que permite abrir el debate. Como decías tú, se pueden hablar tantas cosas y hoy día estamos limitados por una prensa amarillista que nos muestra portonazos, asesinatos y venezolanos cometiendo delitos. Entonces, poder abrir estos espacios, darle una mirada distinta a los fenómenos sociales que estamos viviendo es sumamente importante. Así que muchas gracias a ti, a tu equipo y dispuesto siempre a volver a conversar. Somos efectivamente un equipo. Jorge Rojas Cañete, está Vladimir Araya, Patricio Bacano, Osiel Moya, Catalina Araña, César Güey que les habla, y lo hacemos de verdad con cariño. Nuestra única ambición es aportar el pensamiento crítico. Muchas gracias desde Recoletras, Conciencia Activa.